Cultivo en fibra de coco. La fibra de coco es un sustrato con posibilidades de ser utilizado en cultivos sin suelo o como sustituto o componente de otro sustrato. Las propiedades de este sustrato se mantienen durante muchos años y simplemente es recomendable colocar un poco más de sustrato nuevo cada 3 años para renovarlo. El marco de plantación, así como el manejo del control climático en el invernadero, es similar a otros sustratos. Como principales ventajas, destacamos el ahorro de agua y abonos y la tranquilidad del agricultor a la hora de que se vaya la luz en la explotación, ya que aguanta mucho la humedad y permite grandes periodos de tiempo sin regar. El polvo de coco es el que se encarga de la retención del agua en todo el volumen del sustrato, mientras que la fibra proporciona el nivel necesario de aireación, evitando cualquier posibilidad de encharcamiento. El polvo de coco es capaz de retener hasta 8 veces su peso en agua, lo que posibilita un mayor espaciamiento entre los riegos. Este ahorro de agua se traduce en un menor gasto de abono y un menor uso de la máquina de riego. Actualmente producen una mezcla de 80% de polvo y 20% de fibra como estándar. Si el sustrato se utiliza en bolsas, llega paletizado a la finca, por lo que es recomendable realizar un ligero masaje en el mismo para homogeneizarlo. Posteriormente se saturan estas bolsas y se realizan los agujeros de drenaje. En cubetas se satura igualmente, pero 2 o 3 semanas antes de la plantación, y los riegos son más cortos que en las bolsas. La plantación se puede realizar con la plántula en diversos tipos de sustratos. Si se realiza en tacos de lana de roca, se recomienda introducir poco el taco en la fibra, para obligar a las raíces a explorar rápidamente la fibra de coco. El cepellón de fibra de coco es el más recomendado, ya que no se produce ningún tipo de shock en la planta, al ser el sustrato del cepellón y el de la plantación el mismo. El cepellón de turba es en cambio el menos recomendado, ya que retiene mucho la humedad y las raíces tardan mucho tiempo en explorar la fibra. El manejo de perlita en el cepellón a la hora de realizar la plantación en fibra de coco es similar al realizado con fibra. Con la fibra de coco podemos realizar también siembra directa, introduciendo la semilla unos 3 centímetros de profundidad. Esta técnica se puede utilizar en judía, pepino y melón y ahorra los grandes costes del semillero. El agujero para la plantación en cepellón se realiza con unos plantadores que terminan en un pequeño pico para que no se produzca vacío al colocar la planta. El que el material de la cubeta sea poliespán favorece el mantenimiento nocturno del calor almacenado por el día. El drenaje también es un aspecto importante en el cultivo en fibra de coco. Se suelen utilizar bandejas de demanda que llevan acopladas unas cazoletas donde se mide el agua de demanda. El drenaje de los contenedores puede venir hecho de fábrica o sin ningún tipo de agujero, siendo el mismo agricultor quien realice los drenajes de la forma que vea más conveniente. Al saturar el sustrato podemos estar unos días sin regar, lo cual es muy utilizado cuando se realiza siembra directa. La fibra de coco, al retener carácter orgánico, permite su reintegración en el medio ambiente sin ningún tipo de impacto negativo una vez que se ha finalizado el cultivo. Es importante colocar un plástico negro debajo de los contenedores, que de esta forma evitamos la perforación de las raíces de las plantas hortícolas en el suelo del invernadero. Otro aspecto a tener en cuenta en la fibra de coco es que el agua en el sustrato tiene una gran inercia térmica, lo cual hace que se mantenga una temperatura constante durante todo el día y durante todo el año. Luego los riegos son normalmente de 4 minutos en invierno y 5 minutos en verano. La fibra de coco tiene una capacidad de enraizamiento muy superior al resto de sustratos, por lo que la planta sale con mucho vigor desde el principio, por lo que la planta demanda más calcio y nitratos. De esta manera la solución nutritiva va a ser igual que en el cultivo sin suelo. En pimiento se trabajan con unas conductividades de la solución nutritiva entre 1 y 2 y en tomate entre 2 y 3. El drenaje de las bolsas se hace mediante cortes en forma de T invertida entre las plantas.
Este factor es muy importante, ya que la del sustrato de coco es capaz de retener hasta 8 veces su peso en agua y puede haber reservas de humedad excesiva. Cuando la finca está en pendiente, se cortan también las esquinas de los extremos de las bolsas. Las principales diferencias de este sustrato respecto a otros cultivos sin suelo es el aporte de agua. Se dan unos 3 riegos diarios menos que en lana de roca y unos 2 riegos menos que en perlita, lo que al cabo del año es mucho ahorro en agua y fertilizantes por parte del agricultor. Un aspecto muy importante en el cultivo en fibra de coco es la frecuencia de los riegos y en qué momento del día aplicamos los riegos. Los riegos aplicados tienen una duración comprendida entre 4 y 6 minutos y los drenajes máximos se realizarán en las horas centrales del día, estando el nivel medio entre un 25 a 30%. Se recomienda hacer análisis mensuales del drenaje, además de realizar análisis del extracto saturado. El análisis del extracto saturado se realiza fácilmente. Se obtienen unas 20 submuestras del sustrato en varias tablas, en la zona donde están las raíces, y se añade a un bote con agua destilada. Es un extracto saturado 1,5, es decir, una parte de sustrato y una parte y media de agua destilada. Esto se realiza sobre todo cuando el agua es de poca calidad, para tener un parámetro más de referencia. Posteriormente, vertimos el agua del extracto saturado en otro bote y observamos una conductividad de 3,18 a 3,20. Porque podemos estar regando mal, como por ejemplo a las horas en que la planta no lo necesita, y cuando la planta necesita el abono no estamos regando, etc. Seguidamente medimos el pH, siendo este de 5,75. Es decir, y a modo de resumen, las principales ventajas de este sustrato son: la gran variedad de especies es que se puede utilizar, ya que no solamente se utiliza en hortícolas, sino también en flor cortada, plantas ornamentales, viveros de planta ornamental e incluso viveros de árboles forestales. Se utiliza en distintos tipos de contenedores y en distintos tipos de bolsas. Su alta porosidad le permite una alta capacidad de retención de agua, por lo que podemos distanciar más los riegos que con otros sustratos. Permite un gran ahorro de agua y abono, lo que tiene mucho que ver con lo que hemos citado anteriormente. Su baja densidad hace que sea un sustrato muy ligero y fácil de manipular. Tiene una alta inercia térmica, es decir, mantiene mucho la temperatura en el tiempo, lo que es muy positivo sobre todo en invierno, aumentando la temperatura del sustrato y disminuyendo la temperatura de la raíz en verano. Tienen una alta capacidad de poder tampón, es decir, amortigua muy bien los altos brujos de pH por posibles errores en la máquina de riego. Tienen una alta capacidad de intercambio catiónico, lo que se traduce en mayor capacidad de retención de los distintos elementos nutritivos y permite su reutilización una vez utilizado el sustrato. Es decir, tal y como estuvimos comprobando, es un sustrato con muchas propiedades para el cultivo de plantas.